Este podcast quiere ser un refugio de calma en medio del ruido diario, un lugar para detenerse y mirar hacia adentro. Aquí no encontrarás recetas fáciles ni respuestas rápidas, sino algo más valioso, la oportunidad de escuchar, reflexionar y quizá reconocer en ti lo que siempre estuvo ahí. Cada episodio es como abrir un libro de respuestas, no de esas que cierran la conversación, sino de las que invitan a mirar con otros ojos. Es un escenario de comprensión, de descanso y de meditación. Hoy, en este tercer capítulo, nos vamos a detener en una experiencia humana, universal y al mismo tiempo difícil de nombrar: el cansancio de vivir. Ese momento en el que el cuerpo pesa, la mente no descansa y el alma se siente agotada, cuando falta la motivación para dar un paso más y la vida se percibe como un esfuerzo constante. En este episodio leeremos juntos un nuevo fragmento del libro, donde el caminante, tras haber recorrido senderos de enfermedad y dolor, pregunta a Silas por qué la vida cansa, y a través de la voz de Silas reflexionaremos sobre el cuerpo que envejece y se desgasta, sobre el alma que se fatiga con la culpa y las expectativas, y sobre todo, la importancia de aceptar la fragilidad como parte del camino. Quizá al final descubramos que la clave no está en resistirlo todo, ni en exigirnos ser indestructibles, sino en aprender a descansar en lo que somos, a soltar y confiar en que incluso en medio del invierno late una brasa encendida. Así que, si te apetece, siéntate, respira profundo y acompáñame a una cabaña virtual en la cima de una montaña, aislados de todo y de todos, envueltos en el olor a madera y arropados por el calor de una vieja estufa, observando a través de una ventana un inmenso bosque que vuelve a abrirse entre nosotros. A lo largo del discurrir en el río de la vida, todos, sin excepción, pasamos por momentos de frustración y cansancio. Da igual si eres rico o pobre, poderoso o débil, famoso o anónimo, nadie se libra. Y lo curioso es que incluso cuando todo parece ir bien, según los estándares del mundo actual, en lo económico, en lo profesional, en el amor, un día te despiertas y descubres que estás cansado. Es un cansancio físico, sí, pero que nace en realidad desde el espíritu. Y entonces aparece la pregunta: ¿por qué me siento vacío si lo tengo todo? De pronto ese vacío se convierte en desdicha, pierdes las ganas, la motivación, y el peso de la vida empieza a hacerse insoportable. Y a veces llega lo inesperado: una mala noticia, un diagnóstico temido, un accidente que golpea tu vida o la de un ser querido. Lo que antes era solo agotamiento se transforma en un muro altísimo que parece insuperable. Un muro que te ciega, que te atrapa en una pesadilla de la que no puedes despertar. Pero es precisamente allí, en ese fondo oscuro, cuando al mirar hacia adentro descubres algo que no sabías que estaba en ti, una fuerza dormida, una corriente de luz, de energía que te empuja a levantarte, a volar por encima de todo. Ese instante en que el alma, herida pero viva, recuerda que todavía late. El caminante no sentía dolor en aquel bosque infinito de sabiduría,
rodeado de altas torres que desafiaban con arrebatar las nubes al mismísimo cielo. Aunque aún no recordaba los detalles de su vida, ni tan siquiera su nombre, sabía que estaba enfermo. Una larga enfermedad le había arrastrado por un camino de afiladas piedras hasta roerle los huesos, llenándole de inseguridades, vaciándole de certezas. Y si se encontraba en ese lugar, era porque estaba en el tránsito a morir o a otro despertar. Podría ser un sueño, una alucinación de un cerebro borracho de analgésicos, o podría ser real. Pero ¿qué es realidad o ficción? ¿Cómo distinguir entre una y otra? ¿Qué marca la diferencia entre vivir en un mundo virtual o en uno material? Quizás sea el dolor lo que define la realidad. Da igual si el dolor es físico o emocional, provocado por una enfermedad o por cualquier fatalidad de las que con los años vas conociendo. ¿Es el dolor lo que te da la conciencia de realidad? ¿Es la pena? ¿Es el sufrimiento? ¿Es la herida? En esta parte vemos cómo el caminante se detiene en una idea que todos hemos sentido en algún momento: el dolor como medida de la realidad. Cuando todo fluye sin problemas, dudamos incluso de si lo que vivimos es auténtico, pero cuando llega el dolor, una pérdida, una enfermedad, un golpe inesperado, ahí no hay duda. Sentimos que eso es real, que nos atraviesa, que nos marca. Silas no ha respondido todavía, pero el propio caminante ya intuye algo. El sufrimiento nos despierta. El dolor, por desagradable que sea, nos recuerda que estamos vivos. Es como una alarma que nos saca de la ilusión y nos enfrenta a lo que somos. Y esto puede parecer duro de aceptar, porque nadie quiere el dolor. Pero si lo miramos bien, ¿acaso no han sido nuestros momentos más difíciles los que nos han hecho crecer? La enfermedad que nos obliga a parar, el fracaso que nos obliga a reinventarnos, la pérdida que nos enseña a valorar lo que tenemos. El dolor no es agradable, pero es revelador. Y en el bosque, el caminante comienza a reconocerlo, que incluso en medio de la fragilidad y la herida, late una verdad que antes no veía. Quizá el dolor no es el enemigo, sino el espejo donde la vida se refleja con toda su crudeza, pero también con toda su fuerza. ¿Por qué la vida cansa? Silas, ¿me podrías decir por qué la vida cansa? La voz de Silas surgió de la suave brisa que acariciaba hojas y ramas que parecían susurrar la respuesta. La vida cansa porque el cuerpo pesa y es exigente, necesita nutrirse para crecer, es frágil y se desgasta, envejece y enferma. El corazón y la mente no se detienen. Si lo hacen, la vida terrenal llega a su fin. Necesitan energía constante. Pero también está el alma, que camina de la mano del cuerpo y como él se agota con la culpa, con la envidia, con la ira. Cansa adaptarse, cansa vivir bajo imposiciones, cumplir con expectativas ajenas, sostener un personaje que no eres. Puede llegar a ser extenuante. La vida cansa porque te moldea,
como el viento y el agua erosionan la piedra y a veces golpea con tanta fuerza que te rompe en mil pedazos. Cuando la ilusión se apaga, queda la brasa, continuó Silas con tono conciliador. Una brasa humilde, casi invisible, pero viva. No la aviva el deseo de logros ni la prisa de los días. La sostiene la simple presencia de estar aquí, de respirar. Ese rescoldo es tu alma recordando que aún sin motivos es. La depresión es un invierno del espíritu. No sirve de nada exigir flores al jardín en mitad de la helada. El árbol no se culpa por perder las hojas, descansa su savia bajo tierra. Así también el alma, cuando se agota, se repliega en el fondo del pecho, no para morir, sino para incubar una nueva primavera. No persigas la motivación. Nace del movimiento, no lo precede. Empieza con un solo paso, aunque sea torpe, incluso absurdo. Aquí Silas pone palabras a algo que todos sentimos. La vida cansa. El cuerpo se desgasta, envejece, enferma. La mente no se apaga, siempre exigiendo, siempre produciendo. Y el alma, que debería ser ligera, se fatiga con culpas, con máscaras, con la presión de sostener un personaje que no somos. Ese cansancio no es solo físico, es existencial. Es el peso de las expectativas, de la autoexigencia, de vivir según lo que otros esperan de nosotros. ¿Y qué pasa cuando todo eso se apaga? Queda lo esencial. Una pequeña brasa. La imagen que usa Silas es preciosa. La depresión como un invierno del espíritu. No es un fallo, no es una condena, es un ciclo. El árbol no se culpa por perder las hojas en invierno, descansa, guarda su savia bajo tierra y espera, así también el alma. Esto es muy importante. En los momentos de vacío no hay que exigirnos estar motivados ni florecer a la fuerza. La motivación no aparece primero, surge del movimiento, aunque sea mínimo, aunque sea torpe, un solo paso. Basta para empezar a salir del invierno. Tal vez la enseñanza de este fragmento sea esta. Cuando la vida te canse, no te castigues por no tener ganas. Descansa como el árbol en invierno. Confía en que la primavera regresará y mientras tanto, conserva la brasa humilde de tu alma, la presencia, la respiración, el simple hecho de estar aquí. Pero, ¿cómo afrontar todo esto?, preguntó el caminante levantando los brazos al cielo. El viento sopló con fuerza. Las ramas más altas comenzaron a mecerse, curvándose en la dirección del viento. Algunas hojas cayeron, incluso trozos de ramas se quebraron y golpearon contra el suelo, quedando sueltas entre la vegetación. Sin luchar, contestó Silas con la serenidad de quien ha vivido muchas vidas en una sola. No todo hay que conseguirlo, resolverlo, resistirlo o vencerlo. Ese impulso de controlar, de forzar, de definir lo que debe ser, es lo que más agota al alma. Queremos que las cosas sean como las imaginamos, como las deseamos,
y cuando no lo son, sufrimos. Rechazamos lo que simplemente es. Mira las ramas de esos árboles, se mecen como el viento, no se oponen a él. Ceden, fluyen, no se quejan cuando el invierno las despoja de sus hojas, no lloran por las ramas caídas. Cicatrizan en silencio y se mantienen firmes, no porque no sufran, sino porque han comprendido el ciclo. Eso no es rendirse, es aprender a vivir sin exigir que la vida sea otra, aprender a dejar de pelear con lo inevitable, a dejar de buscar la perfección en cada detalle. Lo que aceptas, no con resignación amarga, sino con comprensión profunda, te transforma. Este diálogo nos habla nuevamente de la aceptación. El árbol pierde hojas en invierno sin culparse ni llorar por ellas, porque entiende que es parte del ciclo. Nosotros, en cambio, gastamos muchísima energía luchando contra lo inevitable. Queremos que la vida sea como la imaginamos, que los demás se comporten como esperamos, que todo encaje en nuestros planes, y cuando no ocurre, sufrimos. Aceptar es dejar de luchar contra esa corriente, es comprender que hay cosas que no podemos cambiar y que, sin embargo, podemos aprender de ellas. Esa comprensión profunda transforma porque nos libera del peso inútil de la resistencia. Quizá el mayor alivio llegue cuando dejamos de exigir que la vida sea perfecta y empecemos a fluir como las ramas en el viento. No es rendirse, es aprender a vivir con menos lucha y más sabiduría. El caminante respiró profundo y sin hablar se preguntó a sí mismo: ¿y si me quiebro? Silas resonó dentro de su cabeza. Entonces quiébrate. No estás hecho para ser indestructible. La autoexigencia puede ser más devastadora que un huracán azotando la costa. La vida no está para resistirlo todo, sino para sentirlo. Permítete caer y descansa. Si dejas de luchar contra tu propia fragilidad, nacerá en ti algo nuevo, más sabiduría. No necesitas ganar todas las batallas, solo estar. Respira y escoge vivir, aun cuando vivir duela, porque eso también, quizá sobre todo eso, es darle una oportunidad a tu libertad. Recuerda, dijo Silas para terminar, la vida cansa, sí, porque eres finito y sensible, pero también descansa en ti la fuente de lo absoluto. Cuando tu mente se declare en huelga y tu músculo tiemble, apoya ambas manos en el corazón. Allí late un pulso que no fabricaste tú, te fue dado. Ese latido es la promesa de que no caminas solo, aun cuando todos los caminos se oscurezcan. Este cierre de Silas es profundamente humano y liberador. Nos han enseñado que debemos ser fuertes, resistir, no quebrarnos nunca, pero la verdad es que la fragilidad también forma parte de la vida. El caminante se atreve a hacer la pregunta que todos tememos: ¿y si me quiebro? Y la respuesta de Silas es clara: entonces quiébrate, porque no estamos hechos para resistirlo todo.
somos finitos, sensibles, vulnerables, y eso no es un defecto, es parte de nuestra existencia. El cansancio vital, la depresión, el dolor, no son signos de debilidad, sino señales de que algo en nosotros necesita descanso, transformación. Cuando dejamos de exigirnos ser indestructibles, abrimos la puerta a una sabiduría más profunda, la de aceptar nuestra condición humana. El tip práctico que nos deja este episodio es muy sencillo, pero poderoso. Llevar las manos al corazón y escuchar el latido. Ese pulso no lo fabricaste tú, te fue dado. En medio del cansancio, en medio del dolor, ese latido te recuerda que aún estás aquí, que aún formas parte de lo absoluto y que nunca caminas solo, aunque todo alrededor se oscurezca. Con esta reflexión cerramos el tercer episodio del Caminante del Bosque. Hoy hemos caminado por senderos de cansancio, de fragilidad y de aceptación, y hemos descubierto que incluso cuando la vida nos quiebra, podemos volver a levantarnos más sabios y más libres. Gracias por acompañarme en este viaje. Respira, descansa y recuerda, la vida cansa, sí, pero en tu interior late la promesa de que la primavera siempre regresa.